¿no? ¿Sí? De este estilo. Me puse a pensar, digo, bueno, si uno va a punta inclinándose a lo que puede tomar en un final, obvio, quizá tan, bueno, nada. Tenemos este ejercicio. Vamos a suponer que hay uno de los ejercicios que en el final me aparece de esta manera. ¿Está bien? Tengo una resistencia 1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10. Vamos a suponer que el profe nos dice, bueno, los valores óhmicos de R es de 10 ohm cada uno, lo mismo, el mismo juego que hicimos en una de las actividades. Este circuito tiene 10 volts, y más allá de decirte, bueno, estas resistencias así como están, calculame el R total y calculame la corriente que me suministra la fuente ante estas resistencias que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, a ver, pregunta del millón. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo resolverían? A ver, según lo que Primero practican. las tres esas que están en series. Se suman. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Venimos bien? Bien, entonces, vamos a llamar, ¿qué llamamos? R equivalente. R equivalente a estas tres va a ser R2, R3 y R4. R2 más R3 más R4. Uy, la puse en la luz. ¿Será posible? Bueno, ponemos acá. R equivalente va a ser R2 más R3 más R4. Sumamos los valores, ¿no? Dijimos que valían 10 ohm cada uno. 10 ohm más 10 va a dar 30, ¿sí? Lo hago rápido ustedes. 30 ohm. Bien. ¿Qué más? Entonces ahora, Y la saca. ¿ustedes qué hacen? Hacen otro circuito más abajo, como les enseñé, ir achicándolo, y ahora estas tres resistencias la cambiamos por una, ¿no? ¿Está Sí, bien? profe. Le ponen una resistencia que le van a llamar R equivalente y que vale 30 ohms. Con sus cálculos vale 30 ohms. Bien, estamos así ahora. Ahora estamos parados ante este cambio. ¿Qué hacemos ahora? Saca el paralelo R5. Ok. Sí, Con el R equivalente. sí. ¿Está bien? ¿Vamos Sí, bien sí, sí. todos? Sí, ¿A sí. esto qué le llamamos? Otra R equivalente 1, porque ya usamos el R equivalente. R equivalente 1. Listo, usamos el paralelo. Esto es igual a R equivalente por R5 dividido R equivalente más R5. ¿Está bien? Entonces, ¿eso cuánto va a ser? Mi R equivalente va a ser 10 por 10, no, ¿esto cuánto era? 30. 30 por 10 dividido 30 más 10. ¿Está bien? Sacamos eso, ¿cuánto nos queda? 30 por 10, 300, ohm al cuadrado, dividido 30 más 10, me queda 40 ohm. Este cuadrado con este 11 se va, un 0 con un 0 se va y me queda 30 dividido 4. Entonces mi R equivalente 1, ¿de cuánto va a ser? 6, y algo, ¿no? Lo hacemos con numerito para que 30 dividido 6. 7,5. ¿Eh? Ah, tenés razón, 7,5. 7,5. Perfecto. 7,5. Listo. ¿Ustedes qué hacen? Hacen después otro circuito, como lo veníamos haciendo, varios circuitos, donde ahora este paralelo se resolvió. Y lo reemplazamos por una resistencia llamada R equivalente 1. ¿Está bien? ¿Me siguen todos? Me queda ahora Sí, profe. una que llamamos R equivalente 1 y que vale 7,5 ohm.
¿Está? Listo, estos cálculos se supone que ustedes vienen haciéndolos para achicar este circuito. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo con la otra. Esta y esta, ¿verdad? ¿Sumamos? Sí, se O- suma. Bien. A la suma de estas dos, ¿a qué vamos a llamar? La vamos a reemplazar por una que vamos a llamar como R equivalente 2. ¿Está bien? Ustedes díganme, R equivalente 2. R equivalente 2 va a ser igual a R1 más R equivalente 1. R1 más R equivalente 1. ¿Está bien? Entonces, R equivalente 2. R1 dijimos que valía 10 ohm. Más este R equivalente 1 que vale 7,5 ohm. Entonces ponemos 7,5 ohm. Entonces, la R equivalente 2 va a ser 17,5 ohm. ¿Está bien? Entonces, después de esto ustedes hacen otro circuito más abajo, donde estas dos las van a reemplazar por, hacen el mismo dibujito con una sola resistencia. ¿Está bien? Llamada R equivalente 2 y que vale 17,5 ohm, que vale esto. ¿Estamos? ¿Venimos bien? Ahora, ¿qué es lo que harían ustedes después? R8 y R9. Suman a esas dos y después hacen el Bien, paralelo. a esta la podemos llamar R equivalente 3. R equivalente 3 es R8 más R9. O sea que el R equivalente 3, si estas dos valen 10, más 10 son 20 ohms. ¿Está bien? Entonces, a estas dos las vamos a reemplazar por una sola, que vamos a llamar R equivalente 3, y que vale 20 ohms. ¿Está? ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Pues Saca el paralelo. 7 o R equivalente 3, R10. Bien, hacemos esta. Siguen todos, ¿no? ¿Me siguen todos? A esto llamamos R equivalente 4, que va a ser el paralelo de R equivalente 3 con la R10. Esto es igual a R equivalente 3 por R4 dividido R equivalente 3 más R4. ¿Está? Ponemos los valores. R equivalente 3, ¿cuánto era? 20 ohms. 20 ohms. Por R4, que es 10 ohms. Todas son, dijimos que eran de 10 ohms. Dividido 20 ohms más 10 ohms. ¿Cuánto me queda R equivalente 4? 20 por 10 me queda 200 ohms al cuadrado, la parte superior. Y abajo me queda 20 ohms más 10, 30 ohms. Entonces, cuadrado con 11 va, la unidad me queda en ohm, el 0 con el 0 lo tacho y me queda 20 dividido 3. O sea que eso me va a quedar 6,66 aproximadamente. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Estamos? Entonces, después, ¿qué hacen? Hacen otro dibujito, ¿sí? Yo digo siempre hacen otro dibujito, porque creo que es de la manera más ordenada y no perderse nada. Yo sé que algunos van a decir, profe, en vez de hacer 10 dibujos, hago 2 y resumo acá, acá y acá. Sí, lo pueden hacer, siempre y cuando estén aceitados y tranquilos y seguros de que no se coman nada, ¿está bien? ¿Estamos? Entonces, hicimos ese paralelo y ahora a este paralelo lo reemplazamos por una resistencia que calculamos acá y que llamamos R4. R equivalente 4 y que vale 6,66 ohm. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Sí? Este paralelo. Entonces, hacemos esto, vamos a llamar R equivalente 5. Va a ser R6 y R7. Como están en paralelo, es R6 por R7 dividido R6 más R7. Esto va a ser 10 ohm por 10 ohm
dividido 10 ohm más 10 ohm. 10 ohm más 10 ohm. ¿Está bien? Borro acá. ¿Sí? Borramos acá. Y esto me va a dar 10 por 10, me va a dar 100 ohm al cuadrado, dividido 10 ohm más 10 ohm, 20 ohm. Este 2 con este 11 se va, 0 con 0 se va, 10 dividido 2 me queda 5. La R equivalente 5 va a ser de 5 ohms. ¿Está bien? Entonces, ahora este paralelo lo vamos a reemplazar por esta R equivalente. Entonces, esta me queda una única resistencia que voy a llamar R equivalente 5, que es igual a 5 ohms. ¿Qué me quedó ahora? Todas en serie. Un circuito en serie. Perfecto. Entonces ya estoy en condiciones de la resistencia que calcule ahora, llamarla R total. No, tiene que sumar ahora. Claro, pero esto lo llamo R total, ¿no? A eso quiero decir. Ah, sí, sí, Bueno, R total va a ser R equivalente 2, R equivalente 2 más R equivalente 5 más R equivalente 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo. R equivalente 2 es 17,5 ohms. Más R equivalente 5, que va a ser 5 ohms. Más R equivalente 4, que va a ser 6,66 ohms. Entonces, mi R total va a ser la suma de esto. ¿Cuánto? 29,16. Bárbaro. Fenómeno. Ya encontramos la R total. Muy bien. Lo que pidió acá el profesor, esta R ya la calculamos. Ahora, este circuito, ¿qué quiere decir? Que estas tres resistencias que están en serie, lo podríamos reemplazar por una única resistencia, ¿verdad? Una única resistencia a la cual vamos a llamarla R total y que vale 29,16 ohms. ¿Está? Ahora fíjense, todo eso que venimos calculando, achicando resistencia, lo dejé a la mínima expresión con una única fuente y una R total. Pero algo más pide acá el profesor. ¿Me podés calcular la corriente que me suministra la fuente? ¿La podremos calcular? Nos están diciendo que la fuente es de 10 volts y acá tenemos una resistencia. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, ¿qué va a ser? R total. ¿Y el voltaje quién va a ser? El voltaje fuente. Agarramos esto que vale 10 volts dividido la resistencia que va a ser 29,16 ohms. Hago esta división y me va a dar la corriente que va a pasar por ese circuito, este circuito que es el que reemplaza este circuito gigante con que arrancamos este ejemplo. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, un ejercicio de esta índole, de esta magnitud, ¿están en condiciones de sacarlo? Ustedes me venían acompañando y ustedes mismos venían hablando. ¿Está bien? Pero Sí, profe. fíjense que, ¿qué es lo que más, lo complicado de esto? De esto va a haber en el final. ¿Sí? De esta índole. Ahora, el tema es pensarte, decirte, bueno, ¿estoy a la altura de poder calcularlo? ¿Cuáles son las complicaciones de este tipo de circuito? De poder detectar lo que ustedes muy bien detectaron, que por ahí no al unísono todos, obviamente por el tema micrófono no me dijeron, no me iban acompañando, y por ahí muchos que por ahí no dijeron nada, pero que sí lo entendían, como veníamos, o lo pensaban, y yo no sé si a alguno por ahí le costó un poquito más, diciendo, bueno, después veo el video y lo veo de vuelta, ¿está bien? Pero ¿cuál es la complicación acá? Es detectar qué resistencias se encuentran en serie y qué resistencias están en paralelo, para ver qué es lo que aplico. Tener ese aceitamiento de decir, bueno, están en serie, una a continuación de la otra, la sumo, y lo reemplazo por esas dos, las borro o hago otro ejercicio,
y lo reemplazo por una que va a reemplazar esas dos en serie. Y ahí empiezo a achicar el circuito. ¿Qué es lo que puede atemorizar acá? Ver todo un circuito con un montón de resistencia. Lo hice un poquito más abultado en resistencia, para que vean que aplicando lo que nosotros sabemos y aprendimos, lo podemos resolver perfectamente. ¿Está bien? Este tipo de ejercicio, este tipo de resistencia, uno así, también lo toma en la parte de licenciatura, así que tengan en cuenta que siéntanse incómodos de que si ustedes, por lo que aprendimos, estamos a la altura de poder calcular y encontrar la R total, ¿sí? Quiere decir que estamos en un buen nivel. ¿Está bien? ¿Cuáles son las complicaciones? Detectar cuando están en serie y están en paralelo. ¿Sí? No tener, digamos, hacerlo en forma tranquila. ¿Está bien? Tranquilo, sin nerviosismo. Pero fíjense que esto tranquilamente es un ejercicio que lo pude haber sacado de una actividad que hicimos de resistencia, nada más que un poquito más abultado de resistencia. ¿Sí? Circuito mixto. ¿Qué aplicaron? Bueno, las cosas por separado. Cuando están en serie, las sumamos, la voy reemplazando por una única resistencia. Están dos en paralela, hago el cálculo del paralelo, y después esas dos resistencias en paralelo las reemplazo por una que llamé R equivalente, y ahí es como que voy viendo, visualizando, a medida que voy haciendo los dibujitos, voy viendo qué es lo que me va quedando y qué es lo que voy a aplicar. Es decir, bueno, al final me queda otra resistencia en serie, bueno, la sumo, y ahí encuentro el R total. Pero ese es el tema de ir viniendo e ir dándose cuenta. Con la ayuda de los dibujitos que hicimos, ¿está bien? No tendré ningún tipo de complicación. La única complicación es eso, de visualizar bien qué cosas están en paralelo y qué cosas están en serie. ¿Está bien? ¿Estamos? Profe, Sí, decime. claro, o sea, como me explicó usted, o sea, bueno, o sea, de ir achicando el tema de las resistencias hasta llegar al final y hacer todo ese, ¿no? Sistema. Por ahí la única complicación sería, por ejemplo, si bien lo sabemos hacer, pero por ahí este tema, sumado a todos los demás temas, por ahí el tema del tiempo sería, ¿no? Porque por ahí sabemos hacerlo, pero estamos medio jugados por ahí con el tiempo. Por el tamaño del circuito, más que todo, no es porque no se pueden hacer. Bueno, Ahí estamos, ahí en eso, ¿no? quédense tranquilos. El tema es que no se tienen que estar nerviosos. El examen va a estar preparado para que lo puedan resolver tranquilamente, 1 hora y media, cosas que les quede tiempo, digamos, como para mandar las fotos, ¿sí? Y que puedan subir la actividad tranquilamente. ¿Está bien? Claro. El tiempo yo siempre lo suelo hacerlo yo, digamos, el ejercicio, va a decir, claro, usted lo sabe hacer. No, yo hago ciertos cortes, ¿sí? Me pongo como si yo hubiese estudiado y como si yo tuviese que rendir. Entonces yo también hago mis tiempos para evaluar realmente, para no tomarle algo descabellado, ¿está bien? Esto se lo puse porque muchas veces está bueno ir más allá, llevar al alumno más allá, porque si ustedes con este circuito que vieron un montón de resistencia, todo así que parece medio que chocante, pero ustedes vieron que si lo van sacando tranquilamente, pueden llegar a los valores que se piden, R total e I total, quiere decir que si yo te doy un circuito un poquito menos bosquejoso que el que recién les presenté, lo sacan de taquito, ¿o no? Sí, ¿Está bien? El tema es el tiempo. Bueno, no se preocupen por el tiempo lo van a tener. ¿Está bien? Pero el tiempo lo van a tener para hacerlo tranquilamente. No es que le voy a tomar 40.000 ejercicios. ¿Está bien? Ustedes tienen que practicar. Tampoco vayan, ¿sí? Como diciendo, vamos a entrar a la cancha porque vamos a ganar 5-0, sin tener en cuenta al rival. Porque después ya veo que terminan por goleada. Profe, No entra con esa confiado. Ustedes tienen que estudiar y practicar como corresponden las actividades. Las vuelven a practicar, van a tener simulacros para practicar. ¿Está bien? Y acuérdense profe, que lo que una vimos es el tema de pregunta. unidades. Sí, decime. ¿El final va a ser todos ejercicios o va a haber preguntas teóricas? Podría hacerte preguntas teóricas. No, va a ser más tirando. Siempre suelo hacer estos tipos en forma práctica. ¿Está bien? Van a hacer ejercicios. Se supone que en estos tipos de ejercicios, se supone que para poder resolverlos necesitas
los conceptos teóricos. ¿Está bien? Por el hecho de que si vos ves dos resistencias que están en serie, ¿sí? Vos sabés que, bueno, las tenés que sumar. ¿Por qué? Porque en la teoría te dicen que cuando vos tenés dos resistencias, una a continuación a otra, tenés que sumar. ¿Está bien? Es como si la parte teórica la tenés que aplicar sobre estos ejercicios para poder resolver. Entonces no me voy a detener en la teoría porque en el ejercicio ya está implícito que vos tenés que saber la teoría como para resolverlo. ¿Está bien? ¿Estamos? Saber la fórmula de la ley de Ohm. ¿Está? ¿Se entiende la idea, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Nada. Sí, profesor. Este estuvo bueno porque lo hicimos más, digamos, más abultado, pero entonces hicimos nosotros uno más abultado. Entonces, si vengo yo, vamos a suponer por el tiempo, que qué sé yo, y yo te hago, bueno, te pongo, no sé, algo así, como los que vimos por ahí, te hago así, y acá te pongo dos resistencias, no sé, y te digo, calculame el R total. Ustedes ven esto, van a decir, pero esto es una papa, va, siempre tomando el merecido respeto ¿no? de las cosas. Pero ustedes van a decir, a comparación del que hicimos, que estuvimos practicando, este es más de lo mismo, pero mucho más corto. ¿Está bien? Pero el único temor que ustedes se tienen que dar cuenta es decir eso, lo teórico, decir, bueno, si uno no se da cuenta, decir, bueno, ¿qué acá está en serio? ¿Qué está en paralelo? Acuérdense que hacen el caminito de los electrones. ¿Está bien? En un lugar, si estos 100 electrones que pasan por acá también pasan por esta resistencia, sin distribuirse, sin bifurcarse, quiere decir que esta resistencia y esta resistencia están en serie. Entonces las puedo sumar. Cuando yo veo que estos 100 electrones se bifurcan para acá y para acá, quiere decir que tengo una rama de una parte en paralelo. ¿Está bien? Esta rama con esta rama está en paralelo. Ahora fíjense, una vez que se bifurca la corriente, acá estos electrones que pasan por esta resistencia, también pasan por esta resistencia sin bifurcarse, y también pasan por esta resistencia sin bifurcarse. Eso me da a entender que estas tres resistencias que están en la parte superior se encuentran en serie entre sí. Entonces uno puede decir, ah, bueno, estas tres están en serie, sumo estas tres resistencias y la reemplazo por una resistencia llamada R equivalente que calculé. Y con los dibujitos me voy a dar cuenta, decir, bueno, ahora quedó una resistencia acá. Ahora sí están en paralelo con esta porque están enfrentadas. Los dos extremos de la parte superior están agarrados con la parte inferior. Estos están en paralelo. Hay una formulita que me ayuda a calcular eso, a reemplazarla por una. ¿Sí? Aplican los cálculos y ya resuelven, sacan esa resistencia. Y después lo van viendo. Después va a decir, esta resistencia me queda con estas dos. Bueno, la corriente esta pasa por acá, también pasa por acá, no se bifurca. Pegan la vueltita y a esa R equivalente pasan por ahí y también pasa la misma corriente, significa que esas tres están en serie. ¿Está bien? Uno dice, bueno, están en serie, sumaremos los valores óhmicos de las resistencias. ¿Está bien? Y de esa manera calcula lo que se le pide en el circuito. ¿Está bien? Cuando están en circuitos así, uno le pide, bueno, calculame el R total, ¿sí? El R total y la corriente del circuito. Porque supone que si me encontraste una R total, con el voltaje de fuente me podés calcular la corriente que suministra la fuente ante ese circuito de resistencia. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Nada. Ese es uno. Después les voy a mandar algo para que ejercitemos la clase que viene y pongamos puesta a punto entre todos acá. ¿Está bien? Algo un poco variado. ¿Está? Dentro de todo el parámetro del campo que pudimos aprender. ¿Está bien? El campo eléctrico, la ley de Coulomb, ¿está bien? Corriente eléctrica, la ley de Kirchhoff. Parece mucho, pero no es mucho. No es mucho porque fíjense que nosotros vimos, esto que estamos viendo acá lo vimos en dos actividades y circuitos por separado. Puede haber un circuito, si yo les doy un circuito, fíjense, si nosotros llegamos a este punto de análisis, quiere decir que si yo te doy una resistencia, te digo, te doy esto que está así,
te doy 3 resistencias, y te digo R1, R2 y R3, te doy el voltaje y los valores ómicos. Entonces te digo, calculame la R total, calculame la corriente total, y los voltajes sobre R1, sobre R2, sobre R3. Entonces, más allá de todo esto, ustedes dicen, bueno, calcula R total. Cuando ven R total, esto para ustedes es un de taquito, ustedes dicen, ya resuelven ejercicios complicados. Dicen, pero estas 3 resistencias están en serie. La sumo y ya calculo R total. Ya tienen el primer ítem. La corriente total, y bueno, será la fuente sobre ese valor R total que encontré. Ya calculan el segundo valor. Ya es como que tienen medio ejercicio ya casi hecho. Después, bueno, los voltajes, bueno, aplicarán lo que aprendimos por ahí, la ley de Ohm, ¿está bien? La ley de Ohm de cada resistencia y ya calculan los voltajes sobre cada resistencia. ¿Está bien? Pero fíjense que lo que vimos recién, si yo te doy un circuito así, más allá de que te pida estos voltajes aparte, vos ya la R total y la total la puedes calcular. Tranquilamente. Si yo te doy otro circuito diferente a este, que te doy un circuito en paralelo, y te digo, mira, tengo acá 3 resistencias en paralelo, y te digo, uno de los que te voy a pedir, calculame la R total. Pero cuando ustedes ven esto, van a decir, ah, bueno, son 3 resistencias en paralelo. Agarro de a 2, como vimos por ahí, agarramos de a 2, y ese valor lo trabajo con este tercero, y ya esto, ¿qué me queda? Como una única resistencia del circuito, llamado R total. Ya calculan la R total. Si alguien le pide corriente total, ya lo pueden sacar, porque ya calculan la R total, y el valor de fuente, calculan corriente. Lo que se va a complicar después, ¿cuál es? Bueno, el voltaje y la corriente. Si uno ve el tema de voltaje, si es un circuito en paralelo, el voltaje ya saben por las actividades que vimos, que es el mismo de la fuente. La corriente es la complicación, la corriente que pasa por cada resistencia. Pero si ustedes tienen el voltaje acá y el valor ómico, aplican ley de Ohm sobre cada resistencia y determinan de esa manera la corriente que pasa por cada resistencia. Después harán la verificación de Kirchhoff, pero fíjense que circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto, ¿sí? Ya prácticamente tienen cocinada, no sé, gran parte de la materia. ¿Tá? Después habrá que practicar con las otras cosas que vimos en otras, ¿está bien? En otras unidades, pero no es mucho lo que vimos. Parece muchas actividades, obviamente, que tuvimos que ver un poco de matemática, perdimos mucho tiempo, obviamente, porque para el tema de pasajes de unidades, ¿está bien? Que uno, si bueno, sabe el pasaje de unidades, ya, por más que aparezca estos circuitos medio trabados con esas unidades a pasar, si uno ya también está aceitado en pasar esas unidades, ya prácticamente perfectamente estos ejercicios están en condiciones de hacerlo. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, la idea es que vamos a tratar de preparar algún tipo de material para que ustedes tengan esa tranquilidad, para que más o menos tengan, digamos, un apuntalamiento tranquilo. Y bueno, que en la próxima clase podamos hacer toda esta puesta a punto de algún material que yo les dé, y si surge alguna duda, bueno, veremos. Lo veremos ahí como para ir más o menos dándole un cierre. ¿Está bien, chicos? Sí, profesor. ¿Estamos? Profesor. Bueno, chicos, Chao, profe. nos vemos, cuídense mucho. Nos mantenemos en contacto una semana. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chicos, suerte. Chao, profe. Nos vemos, cuídense.